Hola jóvenes, bienvenidos al curso de creación de base de datos. Base de datos. Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta. La base de datos relacional es un tipo de base de datos que cumple con el modelo relacional. Tras ser postuladas sus bases en 1970 por Edgar Frankel de los laboratorios IBM en San José, no tardó en consolidarse como un nuevo paradigma en los modelos de base de datos. Bien, para poder continuar realizando las tablas en Access, vemos que el primer paso nos dice que debemos de definir las llaves primarias y foráneas. Esto es importante que lo sepamos con anticipación para, pues, realmente tener que nuestra base de datos va a ser funcional. Debo de aclarar que esto es un proceso que viene anteriormente llamado normalización, el cual pues es otro contenido, pero para explicarlo así fácilmente, se aplican fases de normalización en las cuales de un diseño de un reporte o de un reporte propiamente dicho, se van ejecutando estas fases de normalización de manera que quedan los grupos homogéneos y van a quedar también estipuladas cuáles serán las llaves primarias y foráneas, así también como el tipo de dato. Aquí tenemos un ejemplo. En este caso teníamos las entidades, que es como se le llama cuando se hace la normalización, pero en Access reciben el nombre de tablas. Por lo tanto, quedaron 4 entidades hablando en las fases de normalización o bien 4 tablas hablando ya directamente en la aplicación de Access. Vemos también que se han definido con un asterisco, se han marcado o con un punto, un asterisco se han marcado prácticamente los que son las llaves primarias y las foráneas se van a definir con 2 puntos. También nos dice que debemos de definir el tipo de dato de acuerdo a la información que se va a ingresar. Por lo tanto, ustedes ven que en los códigos los estamos nombrando o definiendo como un tipo de número. Vemos el caso del nombre del pasajero, va a ser un tipo texto y entre paréntesis se coloca la cantidad de caracteres que vamos a tener para ese campo o atributo. En normalización se llaman atributos y en Access se van a llamar campos. Vemos entonces que vamos a tener que definir una cantidad de caracteres y hago el énfasis de que también podría estar una C en lugar de la T por las siglas en inglés que se define como un tipo char. Bien, vemos también los campos fecha, pues los vamos a definir con una F como una fecha y tenemos también pues algunos datos que van a ser un poquito más de importancia, puesto que en Access los tipos de datos son mucho más extensos. Pero para las fases de normalización se establecerá entonces el número, el texto y el tipo fecha. Vemos también entonces que ya nuestra base de datos va a tener designado en cada campo o atributo qué tipo de dato va a definir. Vemos que en valor está como número, vemos que las fechas de llegadas están como fecha, el campo status está como texto y vemos también entonces que algunos de nuestros caracteres que vamos a tener, en este caso el asterisco y los dos asteriscos, van a estar definiendo nuestras llaves primarias y nuestras llaves foráneas. Por lo tanto, el paso 3 dice que establezcamos la relación entre las diferentes tablas. Como ven acá, la relación se va a definir por medio de líneas rectas, las cuales van a indicar de qué campo principal o llave primaria a qué campo que va a ser llave foránea se va a ligar o se va a relacionar.
Vemos entonces que de la tabla de pasajeros, como ahí vamos a registrar nuestros pasajeros, vamos a colocarla como llave primaria, pero va a ser una llave foránea y primaria a la vez en la tabla de pasajero y vuelo. La llave foránea, su única función es enlazar dos o más entidades o tablas. En nuestro caso, cuando lo hagamos en Access, vamos a ver un poquito más claro por qué es el uso de identificación de las llaves foráneas. Aquí vemos entonces que en destinos tenemos un código de destino que va a ser nuestra llave principal y luego tenemos un código de destino en vuelos que será nuestra llave foránea, la que nos va a permitir hacer el enlace dentro de estas dos tablas. Bien, vamos a empezar a pasar a trabajarlo en Access para que veamos cómo vamos a realizar este diseño que tenemos de normalización. Bien, vamos a inicio, localizamos la aplicación de Access. Una vez que abra tenemos la opción de base de datos en blanco, en la cual le vamos a dar clic. Además tenemos algunas plantillas, pero vamos a darle clic en base de datos en blanco. Nos indica dónde va a quedar almacenada según la ruta, va a ser en documentos, pero también se la podríamos cambiar si en dado caso lo quisiéramos con esta carpeta. ¿Sí? Le vamos a colocar un nombre, control de pasajeros. Le doy a la carpeta y le indico que no la quiero en documentos, sino la quiero en el escritorio y le doy guardar. Y luego le puedo dar crear. De esa manera ya sé que mi base de datos quedará almacenada en el escritorio. Le damos crear y luego vamos a ver que tenemos pues cómo crear una tabla colocando los títulos que vamos a trabajar. En el caso nuestro vemos que Microsoft Access es un manejador de base de datos, entonces tenemos las cintas de opciones como las demás aplicaciones de Microsoft. Le vamos a la cinta de opciones de crear y ahí tenemos la opción de diseño de tabla. Le vamos a dar clic en diseño de tabla. Para poder crear una tabla, el campo que necesitamos pues es un código, ¿sí?, de algo. Puede ser un código de empleado, un código de vendedor, puede ser, ¿sí?, un código de un pasajero, puede ser un código de algo. Entonces este será nuestro identificador único para todos los datos que almacenemos en esta tabla. El tipo de dato, como pueden ver acá en el desplegable, pues vamos a tener el tipo de datos, ¿sí? Hay texto cortos, números, fechas. En este caso le pondré número, ¿ya? Y la descripción generalmente no la llenamos. Si yo escribiese aquí código, por ejemplo THD, entonces sí tendría la necesidad de utilizar la descripción para pues describir, valga la redundancia, a qué me estoy refiriendo con THD, ¿ya? Pero si ponemos código vendedor, código cliente, pues queda claro a qué nos estamos refiriendo. Bien, en este caso yo le voy a poner, por ejemplo, un código de producto como muestra nada más, que va a ser número. No uso la descripción puesto que el nombre del campo es bastante claro y acá voy a escribir algo que se pueda llamar nombre o descripción, ¿sí?, producto. En algunos casos no es necesario colocar pues producto porque ya la tabla cuando la nombremos al final vamos a ver que queda como tabla de productos. Bien, acá entonces coloco un texto corto y la idea es que acá tengo 255 caracteres y no voy a utilizar los 255 caracteres, es decir, por muy extenso que sea el nombre de un producto, no voy a ocupar 255 caracteres. Así es que acá le puedo poner 20, le puedo poner 70, ¿ya? Puedo cambiarlo. La idea es que los caracteres sobrantes para 255 los estoy ahorrando en almacenamiento en memoria en cada vez que llene un producto. Por eso es importante que a los campos tipo de dato que sean texto corto se les modifique el tamaño.
para que no se queden los 255 caracteres, pues en la mayoría de los casos no los vamos a utilizar todos. Bien, estos son los dos campos que necesito para poder crear como mínimos, para poder crear una tabla. En este caso le voy a dar clic al código de producto, le digo que esa va a ser la llave principal o la llave primaria o clave principal, y eso le indica a Access que de alguna manera este es el campo que identifica los datos que tengo en esta tabla. Bien, acá le voy a dar botón derecho donde dice guardar y le voy a colocar el producto y aceptar. ¿Ya? De esa manera, ahora le doy botón derecho, le doy cerrar y puedo crear las tablas. ¿Sí? Esta no la voy a usar, la cierro y vean que ahora tengo una tabla de producto. Otro ejemplo sería crear diseño de tabla, por ejemplo, un código departamento o código estado civil. ¿Sí? Y luego tenemos pues que va a ser número, podría ser texto. ¿Sí? Si mi código en un momento dado fuese a ser A-101, por ejemplo, pues debería ser texto, con el guión y la letra A. Si definimos como número, estamos indicando que van a ser solo números. No puede haber ningún otro carácter, ¿sí? Además de dígitos o números. Y luego, pues decíamos que puede ser el nombre o descripción, ¿verdad? Entonces, lo que quiero que veamos es que vamos a tener de igual manera que no usamos todos, ¿sí? Le vamos a poner pues 7 caracteres y definimos cuál es la llave primaria de la tabla. Es decir, que toda tabla deberá tener el nombre del campo, el tipo de dato que se va a almacenar para ese campo, los datos que son homogéneos en relación a lo que estamos haciendo y el nombre de la tabla. Botón derecho, guardar. ¿Sí? Nos pide el nombre, vean que en este caso no, nos pide el nombre y le diría entonces que esta es la tabla estado civil. De esa manera vamos a empezar a crear nuestras tablas o entidades según el ejercicio que vamos a trabajar sobre el control de pasajeros. Vamos a hacer la base de datos. Access al entrar, pues vamos a inicio, buscamos la aplicación de Access y luego lo que vamos a hacer es proceder a ponerle el nombre y decidir dónde la vamos a guardar. Si no le cambiamos la ubicación, generalmente queda guardado donde está documentos o bien crea una carpeta de database donde pueden quedar almacenadas. Generalmente quedan documentos. Bien, una vez que abrimos Access, pues vamos a ver la interfaz de la aplicación y lo que vamos a visualizar es que Access nos pide que utilicemos la tabla 1 y nos da este formato para poder nosotros de alguna manera tratar de introducir los datos. Como ven acá, Access ya colocó un ID, o sea, un identificador, que sería lo que él va a utilizar como llave primaria. En el caso nuestro, vamos a cerrar con la X porque no vamos a usar este método para crear nuestras tablas. Vamos a utilizar en la opción de crear, en esa cinta de opciones, vamos a tener los grupos para poder crear tablas, para poder crear consultas, para poder crear formularios, informes y algunos módulos o macros de Visual Basic. Bien, en nuestro caso entonces vamos a ir al grupo de tablas y en el grupo de tablas vamos a darle clic en diseño de tabla. En diseño de tabla, como ven acá, nos pide el nombre del campo. Pues nuestro primer campo es código pasajero. Y el tipo de dato, que es aquí a la par, hay una flecha para mostrar un desplegable en el cual nosotros podemos identificar los tipos de datos que maneja Access. Dentro de ellos, pues tenemos textos, tenemos números, fechas, monedas, autonumeración si fuese un correlativo. Tenemos si son de sí o no o de decisión, y objeto OLE que son para imágenes BMP, hipervínculos si queremos crear algún tipo de enlace hacia algún lugar,
datos adjuntos y vamos a adjuntar algún documento o vamos a permitir que se pueda adjuntar una imagen. Esto sería en el caso de la foto del pasajero, por ejemplo, pues un calculado o bien un asistente para búsquedas. En el caso nuestro, pues vamos a obtener o vamos a definir este campo como número, ya que veíamos que en nuestro diagrama entidad-relación, pues así lo definían, código de pasajero como número. Luego tenemos nombre, obviamente nombre del pasajero, puesto que estamos en la tabla, creando la tabla de pasajero. Podríamos incluirlo, ¿verdad? O sea, no es necesario porque sabemos que estamos en la tabla que al final le vamos a poner de nombre pasajero, pero si lo quieren hacer, pues podrían colocarle nombre pasajero, apellido pasajero, ¿ya? Pues en el campo nombre decía que era texto, pero ojo que me decían que era un texto de 55 caracteres. Por lo tanto, acá abajo hay búsquedas y generales de ese campo. Y ahí hay una instrucción que me dice tamaño del campo. Voy a quitar los 200 y voy a dejar solo los 55 que me piden. Luego me decían también que tenía apellido. ¿Sí? El campo apellido igual era un texto corto y de la misma forma me decían que también iba a ser de 55 caracteres. Luego tenemos lo que va a ser teléfono. El teléfono debería ser por default un tipo número, pero resulta que más adelante en las instrucciones es bien probable que me pidan agregarle una máscara de entrada. Entonces, si me piden agregarle una máscara de entrada, deberá ser el campo definido como tipo texto. Entonces vamos a colocarle texto, de hecho ya en el diagrama entidad-relación nos decían que era texto de 15. Luego tenemos la fecha de nacimiento del pasajero, ¿sí? Y este campo va a ser campo tipo fecha y hora. Luego tenemos el estado civil. Estado civil, si se dan cuenta no estamos dejando espacios. Si se quisieran dejar espacios se recomienda dejar un guión bajo. Bien, en el tipo de dato vamos a ver que estado civil es texto y está definido como texto de 7 caracteres. Bien, lo que queda ahora que ya ingresamos los campos es definir qué campo va a ser nuestra llave principal o clave principal o llave primaria. Según teníamos el diagrama entidad-relación, pues habíamos definido que el código del pasajero sería nuestra llave principal. Por lo tanto, le damos clic a la par de código de pasajero, como que fuera Excel, ¿verdad? Cuando uno selecciona una fila, ¿sí? En el cuadrito antes de código de pasajero le damos clic y se activa en las herramientas de la tabla en la pestaña de diseño algunas opciones y grupos y en el grupo de herramientas está lo que define la llave principal. Le damos clic y dice que la llave principal indica el campo o campos seleccionados como la clave primaria. Bien, para nuestra tabla le damos entonces botón derecho, le damos guardar y el nombre de nuestra tabla va a ser pasajero. Vuelvo a recalcar que como en nuestro diagrama entidad-relación, a pesar de que en el modelo se había escrito en plural, no se debe de crear una tabla con nombres en plural. Hay excepciones, pero todas las tablas deberán de ir en singular. Entonces acá la mayoría de tablas van a ir en singular, pasajero, puesto que ya les había explicado en una forma anterior que es porque vamos a ir ingresando uno por uno, no todos juntos. Bien, entonces le damos botón derecho y le damos cerrar. Y de esa manera ya tenemos nuestra tabla de pasajero.